Bueno, entonces lo que les voy a comentar un poco cómo es que se hace el balance y el manejo del riego en estas pasturas. Hay herramientas disponibles en forma gratuita. Lo que hay que sí tener es unos buenos datos de lo que las características que tiene el suelo, tanto de almacenamiento de agua como de infiltración de agua en el suelo. Después probar las estrategias de manejo del riego, ver cuáles son las que nos sirven para los equipos que tenemos, ya sea por aspersión o por superficie, y en base a eso determinar cuáles son las necesidades de riego. Acá un poco para ejemplificar, tenemos varias situaciones de balance que hoy están disponibles. Ahí arriba a la izquierda es un sistema brasilero que hemos utilizado durante mucho tiempo y se sigue utilizando, donde nos va diciendo cuándo regar, cuándo tenemos que regar. Hay otro que es el GESIR de INIA, ese es libre, es gratuito. Eso simplemente el productor o el técnico se registra, le ingresa las características y le va dando el balance y las necesidades de agua que tiene. Y ya hay más avanzados en el cual, como el de abajo a la derecha, en el cual ya vienen con las informaciones de imagen satelital, que uno puede verificar lo que hay a campo con lo que registran los satélites, y uno ahí puede tomar decisiones a veces más ajustadas, o sobre todo cuando tenemos cultivos más sensibles que nos pueden detectar otro tipo de condiciones. Pero cualquiera sea los métodos que elijamos, lo bueno es saber que hay herramientas que están disponibles y que se pueden trabajar y se pueden aplicar en nuestras situaciones. El tema está que cuáles son los datos que se precisan. Y los mínimos datos que precisamos es los datos climáticos, como hablamos hoy, para saber la evapotranspiración que tiene el cultivo. Estos datos tienen que ser en forma diaria, y cuanto más ajustados los sensores mejor. Los datos de suelo, principalmente lo que son las curvas de agua, de almacenamiento que tiene el suelo e infiltración. Acá lo más difícil, o a veces lo que nos lleva más trabajo, es determinar hasta cuándo es que exploran las raíces. Entonces ahí sí depende mucho cuál es el cálculo que tenemos, y es importante conocer el suelo. Acá en los dos casos son suelos distintos, después los vamos a ver en el campo, pero son suelos relativamente superficiales, como la mayoría de los suelos del país. No tenemos suelos muy profundos, andan todos en torno a los 50, 60 centímetros y no van más allá. ¿Cuáles son los datos de cultivo a regar? Y acá lo bueno es conocer, sobre todo la parte de campo, cuáles son la fenología del cultivo, como para saber cuáles son los momentos más críticos que el cultivo o la pastura precisa más agua. Y obviamente los datos del sistema de riego. En el caso del pivot central, este es un pivot hidráulico, es un pivot experimental, más o menos abarca unas 3,5 hectáreas, 3,6 hectáreas, tiene 116 metros, tiene 88 metros de alero, y después es el aspersor que tiene en la punta. Se mueve con una bomba de 57 metros cúbicos por hora y aplica en 11 horas unos 15 milímetros de lámina. Esto se intenta evaluar, no se hace siempre, pero se intenta evaluar cada 2 años, de manera de saber cuál es la lámina que estamos aplicando, por dos motivos: por el coeficiente de uniformidad, o sea, si a lo largo está tirando lo mismo, y de distribución, si en todo el círculo está tirando lo mismo. Porque si bien después uno se da cuenta con el crecimiento de la pastura, en general cuando se da cuenta es tarde. Entonces, por lo menos se intenta hacer alguna evaluación de cómo viene funcionando el pivot. Y en el caso de la pastura, por lo menos le mostramos la foto de cómo era. Esta es una foto, la foto de arriba está tomada de arriba a la represa. Ahora, cuando pasemos por la represa, si miran a la derecha van a ver todo verde, pero en aquel momento de arriba de la represa se veía esa tierra. Son las no sé cómo. Wow. ¿El puntero cuál es? Gracias. Estas son las fajas o melgas que están, en este caso el diseño de riego el diseño debería ser a favor de la pendiente. Como acá era mucha pendiente, había más de 4% de pendiente, se hizo con una pendiente controlada. Entonces están las melgas con pendiente controlada, tienen un ancho de 4 metros
y largo variable, obviamente, porque el terreno no es perfecto. Entonces el largo promedio son de unos 55 metros, la más larga tiene 77 y hay algunas fajas que tienen 20 y pocos metros. El caudal de diseño fue de 0,6-0,7 litros por segundo por ancho de melga, y ese era el caudal que nos hacíamos el diseño como para después a calcular las horas que teníamos que aplicar el agua. Y esto acá abajo es una prueba que se hizo presiembra. Esto se sembró en noviembre del 2013 y pese a todo las recomendaciones agronómicas, que no se puede sembrar en esa fecha. Nosotros ya en la época teníamos la semilla, teníamos el aval del ingeniero Formoso, que era lo importante, y le pedimos la bendición a Ayala y a Bermúdez, que era lo que nos prohibían sembrar, pero nos animamos porque teníamos agua. Entonces ahora van a averiguar la pastura, que de noviembre del 2013 está ahí sembrada. Le hicimos un riego para evaluación presiembra, y además para dejarlo ya mojado el suelo y a los 4 o 5 días poder sembrar y asegurarnos que la pastura emergiera. Esto es un poco sobre este tipo de suelo. Hicimos un cálculo de cuál sería la probabilidad de lluvia para esta situación en cualquiera de los dos sistemas. Entonces lo que se hizo es una frecuencia de requerimientos de riego con los datos históricos que tenemos de Cerro Colorado. Entonces en uno se hizo que se agotaba el 50% del perfil del agua y se llevaba capacidad de campo, como se hace en un río por superficie. En otro se dejaba agotar el 50% de agua y se regaba 15 milímetros, como es el que da el pivot. Y en otro se dejaba agotar solo el 40%, o sea, se dejaba secar menos, pero le calculamos como un pivot de los grandes, como tiene a nivel comercial, que tiran unos 8 milímetros. Y fíjense que para cualquiera de las tres situaciones, todos los años hay que regar, para los datos históricos. O sea que 1 de cada 10 años va a precisar 300 milímetros y todos los años va a precisar agua. Si nos ponemos el 50% de la frecuencia, o sea que de 2 años, cada 2 años, uno de esos 2 años va a precisar 400 milímetros. Y ahora vamos a ver después, esto fue lo que hicimos previo, ahora después vamos a ver lo que nos dio la realidad de los 14 años. Estos son los resultados del balance que le decíamos para el año 2021, donde empezaba a asomarse la línea. Esta es capacidad de campo, la línea roja. Esta es el 50%, donde ahí sería el umbral nuestro, donde nos dice hay que regar. Y esto sería el punto de marchitez permanente, o sea, en el cual se nos secó el suelo. Nosotros siempre tendríamos que estar en esta situación. Y estos picos que se ven acá son riegos, estos más grandes son lluvia, esto es para el pivot. Son riegos cortos de 15 milímetros, como lo que hemos hablado, y los picos grandes son la lluvia. Esto ya es en abril, que no se riega, pero fíjense que se había secado y hubiese entrado algún riego, pero no, en sí se ve que no afectó para el otro año. Y esto fue la del 22-23. También es la evaluación de los 50 centímetros que nosotros hacemos del perfil del suelo, el promedio. Lo mismo, esto es capacidad de campo, esto es punto de marchitez permanente, y esto es lo que nosotros queremos mantener. Esto ya después de abril, y mira cómo se fue. Esto no se recuperó hasta la primavera pasada, que tuvimos que regar. Esto se nos fue bien seco. Acá teníamos un conflicto con Juan Pablo, que no nos dejaba regar, pues si no quedaba sin agua para los animales. No, Juan Pablo, o no, pero siempre tenemos ese conflicto. Pero esto ya ha entrado la primavera. Nada, es un chiste. Nos peleamos igual, pero es un chiste y en el caso de superficie, en el cual la lámina es más grande. Esto es ya a partir de agosto, fines de agosto, principios de septiembre, que se podía haber empezado a regar, pero seguramente por alguna probabilidad de lluvia no se regó. Después las flechas marcan los riegos que se dieron en el 2020-21, donde anunciaban la primera niña, y cómo se mantuvo. Acá se dieron 3, 6, 7 riegos en el 2021. Y en el 22-23
Fíjense la cantidad de riegos es lo mismo, ¿no? A partir de septiembre, 1, 2, 3, 4, 5, y acá nos aburrimos, fueron como 15 riegos que se dieron en toda la zafra, y sin embargo, igual con el control que teníamos, se nos dieron 2 puntos de déficit, que seguramente, como había alguna previsión de lluvia, después fue poca, la lluvia se nos fue, no se regó, y bueno, lo pagamos con falta de agua, pero después vamos a ver si la pastura lo pagó o los kilos de carne lo acusaron. Pero un poco esto, el monitoreo constante que tenemos, esto se hace, además de la estimación, como les comentaba, matemáticamente de un balance entre lo que consume con evapotranspiración y que se agrega con precipitación o riego, tenemos sensores en el campo que después los vamos a ver que van chequeando que esto sea así. Y además, en los últimos años, con la ayuda de Daniel y de la tecnología, estamos usando las imágenes satelitales que además nos dan un aporte de toda el área a un tiempo prácticamente semanal de cómo está la situación, y que nos va marcando un poco y verificando que esto se vaya cumpliendo. Esto es un poco resumiendo los años del 2010, como le comentaba, hasta el año pasado. En el promedio, en el pivot central se regaron 182 milímetros. Y en el riego por superficie, 257 milímetros. Acá está un poco los 3 últimos años, cuántos fueron los riegos y cuánto era lo que se estaba previendo. Y un poco lo que habíamos al principio en la gráfica, todos los años algo se tuvo que regar. Este fue el año que se regó menos, que para el que tiene memoria se acordará que el 18-19 fue un año muy llovedor. Se llegó a dar un riego del pivot y un riego con superficie, pero igual se tuvo que regar. Y estos años aquí no es que falten datos, sino que acuérdense que nosotros sembramos en noviembre del 2013. Estos son los riegos que se dieron en el verano del 2014. Pero todos los años se tuvieron que regar. Entonces, como consideraciones, esto se los dejo como para pensar, es que hay distintos tipos de balance que se pueden hacer, son relativamente simples y nos ayudan muchísimo para lo que es el manejo del campo y no andar con excesos ni después andar pagando por pérdidas de planta en el campo. Siempre que aplicar agua, es difícil que nos toque un verano donde no haya que aplicar agua. Es muy difícil que un diciembre o un enero venga tan seco, tan lluvioso que no se aplique agua. Y lo otro importante es que muchas veces nos preguntamos si es económicamente el riego viable o no. El riego siempre es viable. Eso me parece que no es una pregunta que hay que hacerse. Agronómicamente es fotosíntesis y agua, ¿no? No hay otra. Agronómicamente no existe otra. Si no es con agua y fotosíntesis, la planta no crece. Lo que sí hay que preguntarnos si el proyecto de riego es viable. Y ahí hay buenos proyectos y malos proyectos. Entonces hay que ver el proyecto de riego que tenemos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no todos vamos a regar. Si uno se pone a pensar, Israel no riega el 100% del área, riega lo que puede regar. California riega lo que puede regar, España riega lo que puede regar. Nosotros no vamos a regar 17 millones de hectáreas. Entonces, no todos vamos a regar, pero sí aquellos que tienen las condiciones de regar y tienen las aptitudes para riego y tienen las posibilidades de hacerlo económicamente viable el proyecto, no debería estar perdiéndose determinadas oportunidades de capitalizar todos esos recursos. Gracias.